como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz en esta mañana. Todavía, Señor, queremos compartir tu palabra y que sea de bendición para todos los que estamos aquí en esta hora. Te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano, ponga su mano en el corazón y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana voy a recibir tu palabra. No quiero ser oidor solamente de tu palabra, sino quiero ser hacedor de ella. Diga conmigo: ayúdame a convertirme en un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Pero fuerte, fuerte, déselo fuerte, por favor. Hoy vamos a recibir la bendición del aceite. Vamos a ser ungidos hoy. ¿Cuántos vinieron listos para ser ungidos? Un hermano me dijo: pastor, yo quiero que usted me unja hoy, pero únjame los ojos, la boca, los oídos. Únjame todo, porque quiero ver la bendición en mi vida. Yo le dije: bueno, voy a tener que comprar un cubo de aceite porque ungiste de los pies hasta la cabeza. Voy a tener que traer un barril de aceite. Aló. Esto no se trata de aceite. Esto se trata de la fe que usted tenga y la decisión que usted tenga para servirle al Señor. Amén. El aceite es algo simbólico que se manifiesta cuando usted ejerce su fe en el Señor. Pero hoy es el día de unción, así que usted tuvo que venir con fe, dispuesto a ser ungido para que Dios haga algo diferente en su vida. ¿Sí o no, hermano? Que a través de la unción el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. Pero para nosotros ser ungidos, hermano, tenemos que preparar nuestro corazón. Así que dile que está a tu lado, dile: prepara tu corazón. Prepara tu cabezón, no, tu corazón. Aló. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quería dejarle con este mensaje del tema que estamos compartiendo, la serie que estamos compartiendo en este tiempo, que es acerca del lema que tenemos. ¿Cuál es el lema que tenemos para este año? La iglesia, la congregación. ¿Cuál es el lema que tenemos? Bien. Y vamos a compartir hoy esta palabra. Yo podía sacar otro tema de unción, etcétera, pero no es el caso. Vamos a ungir, sí, pero quería dejarlo con esta palabra hoy. Con esta palabra. Pues de repente usted no me vea más. Y quería dejarle con esta palabra hoy. Amén. Para que usted la reciba. Y quiero hablarle bajo el tema: el sacrificio que te lleva a la manifestación de la bendición de Dios. Hagamos el sacrificio que nos lleva a la manifestación de la bendición de Dios. Para ser bendecido tenemos que hacer sacrificio. ¿Cuántos sabían eso? Que
para ser bendecido tenemos que hacer sacrificio. ¿Lo sabía o no lo sabía? Las bendiciones no llegan fácil. Las bendiciones no son fáciles. Y para nosotros alcanzar la bendición tenemos que hacer, ¿qué es? Sacrificio. Y sacrificarse no es fácil. ¿Cuántos sabían eso? No es fácil. Hoy muchos sacrificaron su sueño, su descanso. ¿Sí o no? Y usted está aquí. El sacrificio que Dios le pidió a Abraham. En el versículo que leímos, si usted ve, Dios le habla a Abraham y le dijo a Abraham: le dijo, aconteció que después de esta cosa que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿cómo? ¿Cómo respondió? Heme aquí. Para nosotros poder hacer sacrificio tenemos que estar dispuestos. La palabra heme aquí es disposición. ¿Sabían? La palabra heme aquí es yo estoy dispuesto. Yo estoy listo. Yo estoy preparado. Eso significa la palabra heme aquí. Entonces Abraham lo primero que le contestó al Señor fue: yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Pero Abraham nunca sabía lo que Dios le iba a pedir. Y Dios le iba a pedir que tomara a su hijo y lo llevara en sacrificio de holocausto al altar para sacrificarlo, para matarlo. Eso fue bien duro. ¿Sí o no? Porque nunca Dios le dio a Abraham lo que él iba a hacer, sino que Abraham dijo: estoy dispuesto para lo que sea. Dios necesita en este año 2025 gente que estén dispuestos para lo que sea. Nadie dice amén aquí. Dios necesita gente en este 2026 que estén dispuestas para lo 2026. Dios necesita gente que digan, ¿cómo digan? Dígalo fuerte, heme aquí. Eso fue lo que Abraham no esperaba. Pero el que está dispuesto a ir a toda con Dios, no espera que Dios le hable o que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. Antes de que Dios le diga lo que tiene que hacer, él ya está dispuesto. Y a su nombre. Yo aprendí con mi pastor, cuando estaba en Cristo la única esperanza, que nosotros no podíamos decir no. Y le enseñé a Yané y le enseñé a muchos que no podíamos decir no, hermano. El pastor nos llamaba y heme aquí. Si tú decías no, estabas en problema. Y a su nombre. Y así le enseñé a varios, a Yané, a varios hermanos, a no decir no. La disposición que nosotros tengamos para hacer lo que Dios quiere nos va a llevar al sacrificio. Hay gente
que no quieren hacer sacrificio por nada. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, habló Dios a Abraham después de estas cosas. Y dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, le estaba haciendo un llamado para probarlo. Y Abraham dijo, heme aquí. Después Dios le dice, ¿está dispuesto? Ok. Toma a tu hijo y a su nombre. Eso era terrible. Ofrecer. Este mandato fue especialmente difícil porque parecía contradecirse a lo que Dios había hecho con Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, ¿sí o no? Y había prometido que a través de su hijo Isaac sería la descendencia. Y ahora pareciera extraño y contradictorio que ahora Dios le pidiera a Abraham su hijo para que él, hermano, lo sacrificara. Y el sacrificio que Abraham iba a hacer en los holocaustos es uno de los sacrificios más terribles. Porque en este sacrificio del holocausto, hermano, se sacrifica el animal y el animal tiene que ser quemado por completo, todo hasta quedar en ceniza. Esto es lo que es el holocausto, ofrenda quemada. Y a su nombre. Y cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham dijo, yo no voy a hacer eso, está loco. Matar a mi hijo, matar la promesa de Dios. Entonces, ¿quién va a ser mi heredero? ¿Dónde está la promesa que Dios me dijo? Abraham tenía que diferenciar entre confiar y establecerse en la promesa. Y a su nombre. Abraham tenía que diferenciar en confiar en Dios o establecerse en la promesa. Si él se establecía en la promesa, nada iba a pasar. Pero si confiaba en Dios, muchas cosas podían manifestarse. Y a su nombre. Yo prefiero permanecer confiando en Dios. ¿Por qué confiando en Dios? Porque Dios es el que produce la promesa. La promesa no produce lo que Dios quiere hacer contigo, pero Dios sí produce la promesa y lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me entendió o no me entendió? Entonces Abraham tenía que diferenciar, ¿me quedo confiando en Dios o no entrego lo que ya me prometió? Y a su nombre. Hay gente que dice, yo no voy a entregar lo que ya Dios me dio. Está loco. Si Dios me lo dio, ya, ¿por qué tiene que pedírmelo? ¿Por qué tengo que entregarlo? ¿Por qué? Si ya Dios me bendijo, si ya Dios me prosperó, si me dio un buen trabajo, si me dio un buen sueldo, ¿cómo yo tengo que entregar lo que Dios me pide? ¿Está loco Dios o qué? Pero tú no sabes que el que te dio, amén, el que te dio, si tú aprendes a confiar en el que te dio, te puede dar lo que te dio y mucho más de lo que tú tienes. Y a su nombre. Y Abraham tuvo que diferenciar entre esas dos, entre confiar y la promesa. ¿Cuántos aquí van a mantenerse en la promesa? Levanten la mano. Los que se van a mantener en la promesa. Bueno, usted está mal. Usted no quiere soltar nada entonces. ¿Cuántos se van a mantener en confiar en Dios para ver? Parece que no me está entendiendo el mensaje. Abraham tenía que diferenciar en quedarse en la confianza en Dios o confiar en lo que ya Dios le había prometido. Y a su nombre. Pero Abraham dijo, yo me quedo confiando en Dios, porque Él si me dio a Isaac también me puede dar otro más o mejor. Hay cosas que Dios puede darnos mejor de la que ya nos ha dado. Hay cosas que Dios te puede dar mejor de la que ya te ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y ahora Dios le dice a Abraham: toma lo que yo te di, lo que yo te di, lo que yo te di, tómalo y sacrifícalo. ¿Cómo así? Sí, lo que yo te di, lo que yo te prometí, cuando tú tenías 75 años, te prometí eso. Amén. Se dio, se manifestó. Esperaste 25 años, se manifestó, te di hijo, te di un hijo. Eso que pasó por tiempo, que pasó por temporada, que tuviste que pasar por años, la promesa que yo te di, ahora quiero que tú me la entregues. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Sí. Lo que yo te prometí, ahora quiero que me lo entregues. Pero Señor, pero tú me prometiste mi sierva, y ahora ¿cómo que? Ahora quiero que me lo entregue, lo que yo te prometí. No era fácil. ¿Sí o no? Hay cosas que Dios nos pide que usted no la quiere soltar. Imagínense que Dios le pidió a Abraham el hijo, su promesa, lo que por muchos años Abraham había anhelado. Y hay cosas que Dios nos pide y nosotros no queremos entregarla. No queremos entregarlo. Lo que Dios nos pide, no queremos entregarlo. Dios te pide tu carácter, Dios te pide tu actitud, Dios te pide tu decisión. Dios te pide, hermano, aleluya, tu ser. Dios te pide, hermano, tantas cosas que a veces no queremos entregársela a Dios y a su nombre. O sea, Abraham tenía que aprender a confiar en el que le prometió. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, aprenda a confiar en el que le prometió y no a confiar en la promesa. ¿Me atendió, hermano? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Aprenda a confiar en el que le prometió y no en el que da la promesa. Y a su nombre. Y no en la promesa, que diga, y no en la promesa. Cuando tú y yo estamos dispuestos a confiar en el que me dio la promesa, yo estaré dispuesto, hermano, a sacrificar lo que Él me pida. Lo que Dios me pida, yo estaré dispuesto a decir: heme. ¿Qué dijo Abraham? Heme aquí. La palabra heme aquí es: yo estoy dispuesto, yo iré, yo estoy listo, yo voy a hacer. La palabra heme aquí, hermano, te lleva a tú estar, hermano, dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y a su nombre. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. Está dispuesto a hacer lo que Dios nos pida que hagamos. En este caso, Dios le está pidiendo a Abraham que sacrificara ¿a quién? A su hijo Isaac. Pero ¿qué Dios te está pidiendo en este 2026? Que tú estés dispuesto a sacrificar para Dios bendecirte. La pregunta es: ¿qué Dios te está pidiendo en este año 2026? Dile que está a tu lado: ¿qué Dios te está pidiendo que tú le entregues? Suéltale, dale a Dios lo que Él te está pidiendo en este año 2026, para que tú puedas recibir lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Nadie dice amén aquí porque a la gente no le gusta eso, que Dios le pida. Pero en esta mañana Dios te pide en esta mañana que le dé lo que tienes que entregarle para que Él te pueda bendecir. Entrega lo que tienes que entregarle a Dios. Entrega tu carácter. Entrega tus actitudes. Entrégale a Dios, aleluya, tus malas mañas. Entrégale a Dios tus cosas raras. Entrégale a Dios, aleluya, cosas que tiene que Dios quiere que le entregue. Si no, Dios no te va a bendecir. Y a su nombre, Dios te va a decir en este 2026: entrégame lo que yo quiero que me entregue, porque si no me lo entregas, no te voy a poder bendecir. En este caso, Abraham, Dios le estaba pidiendo a su hijo. Pero ¿qué Dios te pide a ti en esta mañana? ¿Qué Dios te pide a ti en este 2026? Hay cosas que tú tienes que soltarlas. Hay cosas que tú tienes que entregárselas a Dios. Y Dios quiere que tú se las entregues. Para que Él te pueda bendecir. Y a su nombre.
Porque si no, no vas a alcanzar las bendiciones de Dios. Entrégale ese carácter que tiene. Entrégale esas malamañas raras. Entrégale esas decisiones que no van alineadas a la voluntad de Dios. Entrégale esas actitudes a Dios. Sacrifícala hoy. ¿Cuántos vinieron dispuestos a sacrificar? Voy a sacrificar lo que Dios me diga en esta mañana. Y a muchos Dios le está diciendo: sacrifica ese carácter que tiene. Sacrifica esa actitud que tiene. Sacrifica esas decisiones que toma que no van alineadas a la de Dios. Sacrifícalas. Quémala. Llévala al altar. Préndele leña. Métele fuego. Métele leña. Que comiencen a arder y se consuman por completo. Porque hay gente que cuando ven las actitudes erradas que se están sacrificando en el fuego, van y la corren, la agarran, apagan el fuego. Y la comienzan a emparapetar de nuevo. Y dice: en este 2026 voy a seguir siendo el mismo. Voy a seguir teniendo la misma actitud. Voy a seguir. Amén. Entonces la palabra que es la palabra de bendición este año, si el pastor está equivocado, nunca Dios me bendijo. Nunca esa bendición yo la recibí. No la recibiste porque tú no estuviste dispuesto a sacrificar. Hay alguien aquí que dice amén a eso. Dios le pidió a Abraham lo que él más apreciaba, anhelaba, que era su hijo Isaac. Pero usted sabe qué es lo que pasa cuando nosotros nos aprendemos a despojar de lo que nos tenemos que despojar. Entonces vamos, hermanos, a estar dispuestos a sacrificar. Si tú no te despojas de lo que te tienes que despojar, tú no estás dispuesto a sacrificar lo que tienes que sacrificar. Pero en este 2026 despójate de lo que te tienes que despojar, para que Dios entonces, hermano, te bendiga. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Abraham pensó y meditó y dijo: ¿cómo yo voy a matar lo que Dios me prometió? Lo que Dios me había dado. Lo que Dios me habló en medio de 75 años, que era algo imposible. Pero Abraham nos enseña hoy a darle lo que Dios le pide. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle a Dios lo que Dios le pide? No podemos poner la promesa de Dios antes de Dios mismo, primero que Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar, escuche esto en pluma del pastor Samuel. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar lo que Dios te diga, a sacrificarlo, Dios va a hacer contigo lo que tú le pidas que Él haga. A veces no queremos sacrificar porque Dios pensando que Dios no nos va a bendecir como Él quiere bendecirnos. Pero cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que Dios nos pida, Dios estará dispuesto a hacer lo que tú le pidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Uno, Abraham estuvo dispuesto. Dos, Abraham estuvo dispuesto. Abraham estuvo, hermano, decidido
hacer lo que Dios quería que él hiciera. 2. Porque Abraham reconoció en el 1 de que si Dios le pidió lo que Dios le dio, él sabía que si Dios le dio, también Dios le podía volver a dar. 2, reconocer de que tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Cuántos aquí quieren hacer lo que Dios le está pidiendo que usted haga? ¿Qué le dijo a Dios que hiciera? ¿Qué Dios le dijo a Abraham que hiciera? Que sacrificara a su hijo Isaac. Y dijo Dios, versículo 2, dijo Dios, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas. A veces hay cosas que amamos que tenemos que sacrificarlas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrece allí el holocausto sobre un monte que yo te diré. Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo que Dios le estaba pidiendo, hacer lo que Dios le pida. ¿Cuántos aquí estarán dispuestos a hacer lo que Dios le pida? A seguir las directrices de Dios, a seguir lo que Dios le estaba diciendo a Abraham que hiciera. Y la palabra dice que, número 3, capítulo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Abraham no dudó. Abraham no criticó. Abraham no se quejó. Abraham solamente obedeció. Abraham de muy de mañana tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac. Cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Cortó leña, fue al monte a cortar leña. Mientras que Abraham estaba cortando la leña, decía, pero Dios me está mandando a sacrificar a mi hijo. Bueno, si él me lo está mandando, Dios sabrá lo que va a hacer. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios me está diciendo que haga esto? Y creo que Dios se volvió loco. Comenzamos a quejarnos contra Dios, a murmurar contra Dios, y en vez de estar contento haciendo lo que Dios nos mandó. Porque si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Dios tiene algo grande para ti. Y Dios va a hacer algo grande contigo. Gracias por lo que dicen amén. Algunos no dicen nada. Porque muchas veces lo que hacemos es que desobedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Y si Dios te está mandando a sacrificar, Dios le estaba mandando a sacrificar a su hijo. Abraham tenía que cortar su propia hija, su propia leña que iba a sacrificar a su hijo y a su nombre. Y fue e hizo como Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: lo tercero que hay que hacer está dispuesto a entregarle a Dios en sus manos lo que Él me pida. Porque si yo le quiero decir algo a la iglesia, en las manos de Dios nada se pierde. Está dispuesto a entregarle al Señor lo que Él me pida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que le da a Dios le presta. Dios te va a devolver todo lo que tú le das. Y aún cuadriplicado, quintuplicado. Abraham no se rehusó a dar a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham dijo: lo que me pida, heme aquí estoy listo a hacer lo que tú digas. Esa tiene que ser la actitud del creyente que quiere ser bendecido. Está dispuesto
hacer lo que Dios le pida. Sin quejarnos, sin murmurar, ¿aló? Sin renegar, sin decir Dios se volvió loco, ¿qué le pasa? No. Vamos a hacer lo que Dios nos pida. ¿Hay alguien aquí que dice amén? Porque si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide, entonces tú estás en problema, hermano mío. Pero en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a hacer lo que Dios le pida? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer? Lo que tú me pidas, yo lo voy a entregar. Yo estaré dispuesto, Señor, a lo que sea. Eso es bueno. Pero hay gente que dice, los pastores quieren que ahora que le da a Dios, que concha. ¿Y quién me va a dar a mí? ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio el respirar? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el aliento para caminar, para andar? ¿Cómo podemos negarle a Dios lo que Él nos pida? Y a su nombre. Yo estoy, hermano, dispuesto a correr, a entregarle a Dios lo que Él me pida. Porque yo sé que Dios es el dueño de todo. Y Abraham sabía eso. Aló. Porque si Dios te da de la nada algo, de la nada, cuando ya tu cuerpo está muerto, como hablaba el domingo pasado, cuando ya tú no tienes esperanza y Dios te da de la nada algo, ¿cómo tú le vas a negar a alguien que te da de la nada algo? Tú le vas a negar algo. Y a su nombre. Esto es fe, hermano. Esto es creerle, esto es confiar. ¿Me están entendiendo, hermano mío? Si Dios me está pidiendo, hermano, que me dio a mí algo de la nada, cuando no teníamos nada, y Dios me dio mucho, ¿cómo yo puedo negarle a Dios lo que Dios me pida? ¿Están aquí, hermano mío? Y no le estoy hablando de dinero. Hay algunos que ya sus ojos se volvieron dólares. Estoy hablando de muchas cosas que Dios nos pide. ¿Están aquí, hermano mío? Muchas cosas. Muchas cosas. Y Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac, el que amas. Dios quería probar a Abraham para ver si Abraham confiaba más en él o confiaba en las promesas. Pero la Biblia dice que Abraham confió en Dios. Abraham tuvo fe en Dios y a su nombre. Fe es confianza, confianza es fe. Abraham confió en Dios más que en las promesas. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 dice la palabra del Señor, versículos 17, 18 y 19, que a Abraham le fue contada por justicia porque creyó en Dios, sabiendo que Dios era poderoso en aún resucitar a su hijo entre los muertos. Aleluya. Dios podía hacer más cosas, más grandes de lo que hizo con su hijo Isaac. Hay alguien aquí que dice amén a eso. Abraham, hermano, creyó. Él no dudó en darle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo, porque él sabía que si Dios de la nada le dio un hijo, Dios podía hacer que, hermano, más grande de lo que ya había hecho con él. Abraham nunca se negó en darle a Dios. Y Hebreo dice, por eso se le fue contado por el padre de la fe, porque confió en Dios, no lo que tenía. Hay gente que confía más en lo que tienen que en Dios. Pero lo que tú no sabes, lo que tú tienes se te puede ser quitado. ¿Aló? Porque hay gente que confía más en lo que tienen que en Dios. Yo no confío en lo que tengo, yo confío en Dios. Porque Dios es el que me da todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, en Él y a su nombre. Entonces yo tengo que confiar más en Dios. Dios hoy te puede hacer millonario y mañana te puede hacer un mendigo, un miserable.
¿Están aquí, hermano mío? O eres un mendigo y te puedes hacer un millonario de la noche a la mañana. ¿Me están entendiendo? O no tienes nada y de la noche a la mañana Dios te hace millonario. Así es Dios. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Dios nos pida. Entregarle a Dios lo que Dios nos está pidiendo y a su nombre. Ahí es donde Dios se va, hermano, a manifestar. Dios no le va a dar nada a nadie que sabe que si Dios le da, porque hay gente que Dios le da y son duros para darle a Dios algo. Entonces, ¿qué dice Dios? Si este que le di es duro para darme lo que yo le pida, Dios le dice así, ve, no te voy a dar más. Y a su nombre. ¿Están aquí, hermano mío? Pero el salmista dijo, David, no le daré a Dios nada que no me cueste. Le voy a dar a Dios lo que me cuesta, lo mejor para Él. Lo que Él me pida se lo voy a dar. Y a su nombre. Eso es cuando tú aprendes y tú reconoces que de la nada Dios te hace millonario. Que de la nada Dios te lleva del anonimato al palacio. ¿Hay alguien aquí, hermano? Cuando tú reconoces que todo viene por Dios y todo depende de Dios y todo, hermano, viene de Él. Cuando el hombre reconoce eso, entonces el hombre está dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios le pide en sacrificio. En este año 2026, si tú quieres ser bendecido, dale a Dios lo que Dios te pide. No dudes en entregarle a Dios lo que Dios nos pide. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, hermano. Tiene que estar dispuesto. No te rehúses. Hay gente que se rehúsan a dar a Dios lo que Dios le pida. Abraham no. Abraham dijo, yo no. Porque yo no tenía nada. Yo no tenía heredero, no tenía descendencia. Y el que nació fue porque la esposa le dijo que se llegara a ella, Agar. Y no fue porque Dios le dijo. El hijo que Dios consideraba, que Abraham consideraba como heredero, era Isaac, al cual Dios le había prometido. No a Ismael. Ismael vino por el capricho de la esposa. Y a su nombre. Que ahora eso se ha vuelto un problema a nivel mundial. Hasta aquí nosotros tenemos problemas también por Ismael. ¿Están aquí, hermano mío? Hasta aquí en Panamá tenemos problemas por Ismael. Esto se ha vuelto un problema por el capricho de Agar. ¿Cuántos sabían eso, hermano mío? Pero Dios le prometió a Abraham un hijo que no iba a ser Ismael, era Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, haz lo que tengo que hacer. Y Abraham dijo, ¿qué dijo Abraham? ¿Qué dijo? Heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí? Heme aquí. Levanten la mano los que dicen heme aquí. Algunos dicen, heme aquí, pero envía a mi hermano. Heme aquí, pero pídele a él. A mí no. A mí déjame tranquilo como soy. Así soy yo y a mí nadie me cambia. Que cambie a él. Heme aquí, pero a él. Y a su nombre. Dios te está pidiendo a ti, no al hermano. Dios te quiere bendecir a ti, no al hermano. A él lo va a bendecir de otra manera, pero Dios te quiere bendecir a ti. Dios quería bendecir a Abraham y por eso le pidió a Abraham. Dios en esta mañana te quiere bendecir a ti y por eso te pide a ti. No le diga a tu hermano, te está pidiendo a ti. Y a su nombre.
Respondió Abraham y dijo. Entonces Abraham, versículo 4, al tercer día abrió sus ojos. Versículo 5, entonces Abraham, escuche la actitud de Abraham, escuche. Esta es la actitud que a mí me gusta que tengan. Esta es la actitud que yo estoy orando para que tengan todos los hermanos en este 2025. Dos actitudes le voy a hablar, el 26. Dos actitudes le voy a hablar de las que tú tienes que tener cuando Dios te pide algo a su nombre. ¿Quieren saberla? Dos actitudes que son, hermanos, sumamente importantes. La Biblia dice, entonces tomó Abraham. Entonces dijo Abraham a su siervo. Miren lo que le dijo Abraham a su siervo. Esperen aquí. Le dijo a su siervo, esperen aquí. Con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos. Y a su nombre. ¿Cuál actitud que usted tiene que tener cuando usted está sacrificando lo que Dios le pida? Una actitud de adoración. Y a su nombre. Dios me está pidiendo que sacrifique lo que a mí me gusta, pero yo estoy contento alabando, adorando a Dios y a su nombre. Aunque está difícil lo que Dios me está pidiendo, pero voy a adorarlo. Dios me está pidiendo mi carácter, pero yo no le quiero entregar mi carácter, pero lo voy a entregar adorando. Dios me está pidiendo que le entregue esta bendición que me costó, pero se la voy a entregar adorando. La actitud que tú tienes que tener para sacrificar algo es adorando a Dios, no quejándote, no, hermano, aleluya, murmurando, no, hermano, aleluya, renegando, sino adorando. Si vas a entregarle a Dios en sacrificio algo, adórale, 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 adórale. La actitud de adoración cuando Dios te pide algo es adorarle. Hay gente que Dios le pide algo y van renegando, pero ¿por qué no mandan a otro? ¿Por qué me mandan a mí? ¿Por qué siempre yo? Hermano, no haga nada. Su actitud es, me mandaron a mí, gracias a Dios, te adoro, porque me estás tomando en cuenta. Y a su nombre, su actitud es de adoración a lo que Dios le pida. Si Dios le está pidiendo algo, amén, no esté quejándose, no esté murmurando, no esté renegando. Hay gente que en este 2026, amén, tienen que quitar esa mala maña, porque si no, Dios no va a hacer nada contigo, Dios no te va a bendecir. Pero cuando tú haces algo adorando al que merece adoración, alabando al que merece alabanza, aleluya, Dios te va a bendecir. ¿Usted está aquí o se fue, hermano? Mire, bien difícil. Para Abraham, haga el cuadro de Abraham y métase ahí. Bien difícil para Abraham era ir a sacrificar su hijo. Pero aunque él estaba en un sacrificio y una condición bien difícil, le dijo a los criados, quédense aquí. Abraham sabía, nunca le dijo a los criados, voy a sacrificar a mi hijo. Él le dijo, quédense aquí, que yo y mi hijo vamos a subir a hacer holocausto a Dios. Pero vamos a subir a hacer el sacrificio a Dios, pero vamos a subir en adoración y a su nombre. Nunca me miró a sus criados como, lo que voy a hacer es tan difícil, como con cara de hermano de víctima. Porque hay gente que se victimizan, son víctimas en todo. Ay, la pobrecita yo, ¿qué pobrecita yo de dónde? Ay, el pobrecito yo, ¿por qué estoy? ¿Y por qué te mandan a ti? ¿Y por qué me mandan a mí siempre, pobrecito yo? Hermano, haga las cosas para Dios con gusto, con alegría, con gozo, con alabanza, con adoración. Hay alguien aquí que dice amén a eso y a su nombre. Vamos a subir y vamos a adorar. ¿Quién va a tener ganas de adorar cuando tú estás a punto de sacrificar a tu hijo? ¿Entendió o no entendió, hermano mío? ¿Quién va a tener ganas de adorar cuando tú estás dispuesto a sacrificar a tu hijo? Eso es bien difícil. Pero eso tú lo haces cuando tú confías en Dios. Eso tú lo haces cuando tú sabes qué es lo que Dios puede hacer. La gente que no saben, que no, hermano, confían en Dios y no saben lo que Dios puede hacer, hermano, no queremos entregarle nada a Dios en sacrificio. Dice, hey, después me voy a quedar yo sin nada. Nadie se queda sin nada.
Si Dios te pide que tú le entregues algo, tú nunca te vas a quedar sin nada. Y a su nombre. ¿Están aquí, hermanos míos? Porque Dios no se queda con nada. Dios lo devuelve. Entonces, se fueron juntos, iban los dos adorando. Porque tú eres bueno, porque paras tu misericordia. Iban subiendo la cuesta y cada mañana despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes tú. Ahí van. Y el hijo le decía: papá, pero ¿por qué tú adoras? Porque tú eres bueno, porque para siempre. Y el hijo le decía: papá, yo también voy a adorar contigo, porque tú eres bueno. Iban juntos adorando a Dios. Adora con tus hijos, adora con tu familia, adora con lo que tú tienes. Porque si Dios te está pidiendo algo en sacrificio en este 2026, entrégaselo a Dios en adoración. Y dile a Dios: aunque sea duro lo que tú me estás pidiendo, te lo voy a entregar en adoración. Porque yo sé que de eso va a depender mi bendición. Aleluya, de eso va a depender tu bendición. No te rehúsa a entregarle lo que Dios te pide. No te niega a entregarle lo que Dios te está pidiendo. Porque Dios te quiere bendecir. ¿Hay alguien que dice amén, hermano? Y el hijo llegó un momento que cuando iban adorando, dijo: pero espérate, yo estoy adorando a Dios, pero estamos adorando, Padre, sí, pero la nevera está vacía, porque le di una ofrenda a Dios, porque compré una cosa para los pobres. ¿Y a dónde está la bendición? Estoy adorando, pero ¿a dónde está la ofrenda, Padre? ¿A dónde está la ofrenda? No veo nada. Sigue adorando aunque no vea nada. Adora, hijo. No está el cordero, no está la ofrenda, pero sigamos adorando. ¿Pero por qué tengo que adorar? Sigue adorando. Pero no veo nada, sigue adorando. Padre, pero no está el cordero, sigue adorando. Padre, pero no está la ofrenda, sigue adorando. ¿Por qué? Porque Dios se proveerá. Dios va a traer la ofrenda. Dios va a traer el cordero. Dios va a traer la provisión. Dios va a traer el sustento. Dios va a traer el pan. Dios va a traer lo que necesitamos. Sigue adorando aunque no vean nada. Y no pares. Respondió Abraham y le dijo: hijo. El hijo le preguntó: padre, estamos adorando, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 28, respondió Abraham y dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían juntos. Porque tú eres bueno. Porque para Dios te dio la palabra. Sigue adorando porque la provisión viene de Dios. Si Dios te pide algo, Dios te va a proveer algo. Abraham estaba dispuesto a entregarle lo que Dios le estaba pidiendo, porque Abraham sabía el poder que había en Dios. A veces usted sabe qué es lo que pasa con nosotros como creyentes, hermano. Minimizamos el poder de Dios y pensamos que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios pequeño. El Dios que tú y yo tenemos no es un Dios pequeño, es un Dios grande y es un Dios poderoso, y a su nombre. El Dios que tú y yo le servimos no es un Dios pequeño, es un Dios grande. No hay otro más grande que Él. Hay alguien que dice amén a eso.
Hermano, no pongas a Dios pequeño, ponga a Dios grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier necesidad. Pero a veces pensamos que el Dios que usted y yo le estamos sirviendo es pequeño. Abraham sabía que Dios era poderoso. ¿Cuántos aquí saben que Dios es poderoso? Y cuando tú estás dispuesto y tú sabes a qué Dios tú le estás sirviendo, según los teólogos bíblicos, dice que el sacrificio que Dios le pidió a Abraham era un sacrificio pagano. Los paganos eran los que sacrificaban hijos o sacrificaban niños. Pero Abraham, hermano, sabía que Dios no era un Dios pagano. Y sabía que si Dios le estaba pidiendo a su hijo Isaac sacrificio, era porque Dios era poderoso. Y a su nombre. Yo le vine a predicar a esta iglesia a decirle que hay un Dios poderoso. Dile que no pongas el poder de Dios pequeño. ¿Hay alguien que dice amén aquí? Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que es poderoso. Y a su nombre. Pero a veces nosotros pensamos, Dios no puede hacer eso. ¿Qué no qué? ¿Aló? Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde sentido figurado también le devolvería a recibir a su hijo y a su nombre. ¿Quién estaba hablando ahí? Abraham. ¿Qué pensaba Abraham? Abraham pensaba que el Dios que le pidió a Isaac era poderoso y a su nombre. Dile que está a tu lado, el Dios que tú le sirves dígaselo, no duden en lo que Dios pueda hacer. Hay mucha gente que duda en lo que Dios pueda hacer. Abraham confió en Dios. Abraham confiaba en que Dios podía hacer que los muertos volvieran a vivir. Y eso fue lo que llevó a Abraham a confiar en poder sacrificar a su hijo. Si Dios hizo revivir a Abraham, aleluya. Dice Abraham viendo su cuerpo casi muerto. Y Dios lo hizo revivir para entregarle la promesa. Que Dios no puede hacer revivir en tu vida para entregarte lo que Dios quiere hacer. Ay. Dios puede hacer revivir el deseo de servirle, el deseo de meterte con Dios, el deseo de sacrificarle a Dios lo que sea y a su nombre. Porque hay gente que ahora dice, yo me voy a sacrificarme yo para que otro viva. Yo no voy a sacrificarme yo para que el pastor viva, si no saben que yo no vivo de nadie aquí. A su nombre. Yo no voy a hacer esto para Dios y que para Dios, para pastor, para que otro viva. Usted no, lo que usted tiene que saber es que todo lo que usted haga lo tiene que hacer para Dios y es para Dios. Aún el trabajo donde usted trabaja, si usted trabaja, tiene que trabajar para Dios si es creyente. Ay, mi madre, nadie dice amén aquí ahora. Abraham estuvo dispuesto a entregarle, porque él sabía lo que Dios podía hacer. ¿Cuántos aquí saben lo que Dios puede hacer? ¿Lo leyó o no lo leyó? La versión, me gusta en esta versión nueva, traducción actual. Mire lo que dice. Abraham sabía que Dios tenía poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir.
Esa es la confianza que hizo que Abraham tuviera, amén, para matar a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Me están entendiendo? Ahí, esa es la versión, me gusta. Abraham sabía que Dios era poderoso para revivir a Isaac. Y no solamente revivir a Isaac, sino también, hermano, traerle la provisión que ellos necesitaban. Abraham estaba entonces dispuesto a entregar, a sacrificar. ¿Cuántos en esta mañana estarán dispuestos a sacrificar lo que Dios les pida? ¿Cuántos estarán dispuestos a sacrificar lo que Dios les pida? Vamos, levanten la mano los que están dispuestos. Hay algunos que ya se fueron porque no están dispuestos, se fueron. Pero ¿cuántos aquí todavía están dispuestos a sacrificar lo que Dios? Vamos, la mano arriba. Hay mucha gente que no levanta la mano. Hay mucha gente que dice, están escondiendo la mano, yo no sé por dónde se la... Dios mío. Aló. Dios no pide porque Dios te quiere dar. Escuche, Dios te pide porque Dios te quiere dar. Y Dios te da porque tú le has dado. Dios no le da a nadie que no esté dispuesto a darle. Esta fue la fe que marcó un antes y un después de la vida de Abraham. Entregar lo que Dios le pidió. Dios le había prometido a Abraham bendecirlo, pero Dios quería estar bien claro si Abraham en verdad confiaba en él o no. Y Abraham dijo, Dios dijo, voy a buscar la manera de cómo probarle. ¿Y cómo le voy a probar? Allá los ángeles dijeron, tenemos una idea. ¿Cuál es? Quítale los ganados. No, esa no sirve. Los querubines, ¿qué idea tú tienes? Todos los que ha sembrado, que se muera. No, esa no. El hijo dijo, yo tengo una. Así como estoy dispuesto a ser sacrificado por la humanidad, dile, nadie está entendiendo este rema, dile que sacrifique a su hijo. Aleluya. Y a su nombre. Ay, mi madre, esa es la más difícil. Pero de ahí en adelante, Dios quería estar seguro de que Abraham confiaba más en él que en lo que Dios le había dado. No confía en lo que Dios te ha dado, confía en lo que Dios es. Nadie dice amén aquí, hermano mío. Porque en cualquier momento Dios te puede quitar lo que tienes. En cualquier momento. Nosotros estamos aquí, hermano mío. Mire, allá en Ucrania, Irán, Irak, hay gente millonarios que casas por completa, edificios, mansiones, están hechas cenizas por bombardeos. Carros de millones de dólares hechos trizas, porque no confía en lo que tienes, confía en lo que es Dios. Y Dios quería estar seguro que Abraham confiara en él, no en lo que Dios le había dado. Dios no le va a dar nada a nadie que confíe en más lo que tiene. Lo que tú y yo tenemos que verlo como basura. El apóstol Pablo dice, todo lo que soy, todo lo que fui, lo tengo por, y todo lo que tengo, lo tengo por basura. Para ganarme el amor de Dios, para ganarme la confianza en Dios. El apóstol Pablo, jefe, y él estuvo dispuesto, hermano, a tener lo que él había alcanzado como basura. Dispuesto a darle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo.
Confiar en Dios. Dile que está tú lo confía en Dios. No confía en lo que tú tienes o puedes alcanzar. Yo quiero que en esta mañana usted salga de aquí confiando en Dios. Yo quiero que usted en esta mañana diga: yo voy a confiar en Dios porque de ahí va a venir mi bendición. Y a su nombre. No voy a confiar en lo demás. Yo quiero decirle unas cositas aquí. El sacrificio que produce. El sacrificio produce tres cosas. Lo primero que produce el sacrificio, uno, produce que Dios jure por Él mismo que te va a bendecir. ¿Están aquí, hermano mío? Cuando Dios vio que Abraham iba a matar a su hijo, le dice: Abraham, para eso. No mata a su hijo, no lo mate. Porque ya sé que tienes temor de mí. ¿Aló? No lo toques. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dijo desde el cielo: ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Desde el cielo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Y a su nombre. Ya reconozco que me tienes ¿qué? Temor. Que estás dispuesto a hacer lo que yo te diga, porque tú sabes que yo puedo hacer lo que tú menos esperas. Me tienes temor, y a su nombre. ¿Están aquí? Ese es un temor que nosotros tenemos que tener para poder, hermano, ejecutar lo que Dios nos diga. El hombre que no le teme a Dios no está dispuesto a hacer nada de lo que Dios le diga, porque no le tiene temor a Dios, no le tiene reverencia. Y a su nombre. Voy a salirme de ahí porque ese es otro punto. Pero ¿qué produce en nuestra vida cuando tú estás dispuesto a entregarle a Dios en sacrificio lo que Dios te pida? Escuche esto. Cuando tú no tienes nada, pero tú estás dispuesto a sacrificarle a Dios lo que Dios te pida, Dios va a hacer que de la nada tú tengas mucho. ¿Están aquí, hermano mío? Dios va a hacer que de la nada tú tengas mucho. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar lo que Dios te pida. Gracias por lo que no dijeron, lo que no dicen amén. Pero Dios va a hacer que tú de la nada. Yo he visto gente, hermano, que de la nada se han hecho millonarios. Creyentes. ¿Aló? De la nada. Porque cuando tú estás dispuesto a entregar lo que Dios te pida, Dios te va a dar más. Me decía un varón: después que yo le entregué, pastor, lo que Dios me dijo que le entregara, Dios me dio millones. Que mire el carro que me compré, $120 cuesta ese carro. El de mi esposa cuesta 100,000. Porque cuando tú estás dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios te pida, Dios te va a dar en abundancia. Ustedes no saben de quién yo le estoy hablando, pero Génesis sí sabe. Dios te va a dar en abundancia cuando tú estás dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios te pida. Pero hay gente que dice: está loco, yo no le voy a dar a Dios esto. Y a su nombre. Millones. Gente que Dios la hace millonaria de la nada, porque no se rehúsan. Dios le dijo a Abraham: no mates. No. Porque mira atrás lo que está detrás de ti. Y Abraham miró atrás, ¿y qué estaba? Estaba un carnero enzarzado por los cuernos. Y Dios le dijo: ahí está la provisión.
Agárralo y ofrécele en holocausto. Cuando tú no tienes nada, Dios te va a dar para que tú tengas. Gracias por lo que dicen, amén. Cuando tú no tienes nada y estás dispuesto a sacrificar a Dios, Dios te va a dar para que tú tengas. Y a su nombre. Prepárate, porque en este año 2026 Dios te va a dar para que tú tengas. No vas a hacer cola, vas a hacer cabeza. No vas a estar pidiendo prestado, vas a prestar. Dios te va a dar para que tú tengas en abundancia. Prepárate, porque puertas nuevas se abren para ti. 2026, año de puertas nuevas para aquel que dice: yo voy a provocar que las bendiciones de Dios vengan a mi vida. Y a su nombre, Dios te va a dar para que tú tengas, para que no andes pidiendo por ahí a nadie, sino para que la gente sea la que te pidan a ti ahora. Y a su nombre, Dios te va a dar en abundancia. Viene la bendición para los que dicen: lo que tú me pidas te voy a entregar, Padre. Ese es para alguien que está dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios le pide en sacrificio. Y a su nombre. No lo haga, porque yo te digo la provisión. Y Abraham llamó a ese lugar: Jehová proveerá. ¿Qué Jehová proveerá? Jehová Jireh, el proveedor. Y Abraham llamó a ese lugar el que provee. Y a su nombre. Porque Dios nunca te va a dejar sin provisión. Siempre Dios te va a proveer si tú estás dispuesto, hermano, a hacer lo que Dios te diga, a entregarle lo que Dios te pida, hermano, a obedecer. Estás a disposición de Dios. Dios a esa gente son las que bendice. Hay alguien aquí que dice amén a eso. A esas son las gente que Dios bendice. La provisión viene. Viene el carnero por ahí. Viene la abundancia por ahí. Viene la multiplicación por ahí para alguien. Para alguien que está pasando necesidad, Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Dios te va a suplir lo que necesita. Veo puertas que se abren para alguien. Veo las bendiciones de Dios. Veo puertas de par en par que se abren. Las bendiciones de Dios vienen para alguien que dice: yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. Estoy soltándole palabra a alguien que la reciba y la agarre. Dile que está todo, recibe lo que Dios quiere para ti en esta mañana. ¿De dónde salió ese carnero? Y amarrado por los cuernos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las bendiciones Dios las va a traer amarrada para ti. Y nadie la va a soltar. Nadie va a soltar. Dios va a amarrar las bendiciones para ti. Va a decir: hijo mío, aquí te traigo las bendiciones. Se quisieron soltar, pero yo la amarré en una zarza para que no se te fuera. Hay cosas que no se te van a ir de las manos, porque son bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Nadie dice amén a eso. Yo estuviera corriendo, yo estuviera brincando. Nadie dice amén a eso. Hay bendiciones que Dios la tiene amarrada en zarza. Cuando una zarza puede amarrar un ternero o un cordero. Una zarza no puede amarrar un ternero o un cordero. ¿Por qué, pastor? Pregúnteme por qué. Porque las zarzas son fáciles de quebrar. Ellas están dispuestas a que el sol caiga y ellas se prenden, porque son secas. Y a su nombre. Una zarza nunca va a amarrar un cordero, un ternero, una vaca. Nunca la va a amarrar. Pero Dios hace cosas, hermano, ilógicas para que tú veas su poder. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Aleluya. Dios trabaja de esa manera. Yo estaba sorprendido, hermano. Yo me sorprendí con una cantante que es dominicana, nacida en Nueva York, pero padre dominicano. La cristiana nunca en la vida, ni el artista más famoso de todos los siglos, habían llenado el estadio más grande de Puerto Rico a cabalidad, sin quedar ningún boleto libre. Averlyn Morillo hizo historia, esa niña, esa joven.
a nivel mundial. Porque Dios hace cosas que tú dices, pero ¿cómo esa pudo llenar ese estadio más grande de Puerto Rico a cabalidad, que quedó en la historia marcada de Puerto Rico para siempre? Que la gente estaban, hermano, hasta por guindar por todos lados. Ni los artistas más famosos de la historia han hecho eso. Pero es cuando tú estás dispuesto a sacrificar lo que tú tienes para Dios. Y tú te metes con Dios. Dios hace cosas que tú dices, pero ¿cómo hizo eso ella? ¿Cómo hizo eso ella? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios hizo, hermano, que ese cordero que estuviera amarrado en una zarza? Eso es algo que no se explica. Porque Dios va a hacer cosas contigo cuando tú estás dispuesto. Que tú dices, pero ¿cómo yo llegué a esta posición? ¿Cómo Dios me llevó a esto? ¿Cómo Dios me llevó a aquello? Es cuando tú estás dispuesto. Porque Dios hace cosas que la gente se van a decir, pero ¿cómo lo pudieron hacer? ¿Cómo lo hizo? Sí. ¿Cómo Dios hizo esto? Porque tú aprendes a confiar en Dios y no en lo que tú tienes. Y a su nombre. Abraham confió en Dios y Dios le proveyó. Cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que Dios nos pide, Dios nos va a traer provisión. Dile que todo Dios te va a traer provisión. El sacrificio nos trae provisión de Dios. Número uno, nos trae provisión. Si tú no tienes nada, no te preocupes, que Dios te va a traer la provisión. Dile que todo no te preocupes, que viene la provisión. Díselo, no te preocupes. Dedícate a adorar a Dios, dedícate a creer a Dios y dedícate a hacer lo que Dios te pida. Sacrifica lo que tenga que sacrificar para Dios. Hay gente que no quieren sacrificar sueños, no quieren sacrificar tiempo para Dios. Dice, yo sacrificar tiempo para Dios, mi tiempo está loco, mi sueño está loco. Pero si queremos que Dios nos bendiga, el que no está dispuesto a sacrificar nada para Dios no va a ser bendecido. Escúcheme, hermano, yo quiero que me entiendan esto. Escuche. Dios le había prometido a Abraham bendecirlo. ¿A dónde? En el libro de Génesis capítulo 12. Dios le prometió a Abraham bendecirlo. Pero Dios no le da a nadie nada fácil. Y a su nombre. Y Dios no le da a nadie que no confíe en Dios. Y Dios probó a Abraham. La Biblia, en su Biblia sin inspiración del Espíritu, porque eso es tema sin inspiración, dice, y Dios prueba a Abraham. Dios probó a Abraham porque Dios, hermano, sabía que lo que le iba a entregar a Abraham era algo grande. Dios no le entrega nada a nadie grande que Dios no confíe. Pero dile que Dios quiere confiar en ti. Que lo que Él te va a entregar, tú lo vas a atesorar, tú lo vas a guardar, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a conservar. Y tú estarás dispuesto a entregarle si Él te lo pide. ¿Están aquí, hermano mío? ¿Están aquí, hermanos? Y Dios probó a Abraham porque Dios quería bendecir a Abraham grandemente. Dios quiere bendecir a alguien grandemente en esta mañana. Habrá alguien, Dios anda buscando a alguien para bendecirlo. ¿A quién será? Ya Dios bendijo a Abraham, ahora quiere bendecir a un hijo de Abraham. ¿A quién estará buscando? Estará buscando a alguien. ¿Quién será esa persona? Déjeme ver para ver. ¿Quién será esa persona que Dios anda buscando para bendecirlo? Hay algunos que se están escondiendo. Pero Dios anda buscando a alguien en esta mañana. Y Dios le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuantos has hecho esto, has hecho lo que yo te pide, lo que yo te pedí, y no rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y a su nombre.
de cierto te bendeciré. O sea, yo te dije que te iba a bendecir, pero ahora te reitero que de cierto te voy a bendecir. Y a su nombre. Dios te dijo que te iba a bendecir, pero como tú no te rehusaste a entregarle a Dios lo que Dios te pidió, Dios dice, te dije, pero ahora es cierto que te voy a bendecir. Dios te va a bendecir en verdad. La bendición de Dios viene para aquel que no se rehusó, para aquel que no se rehúsa a entregar lo que Dios le está pidiendo. No te rehuses, no te niegues, no te rebeldices. Hay gente que se ponen rebelde, se rehusan a entregar lo que Dios le está pidiendo. Dile que no seas rebelde, no te rehuses. La palabra rehusarse viene de la palabra rebeldía. No te rehuses, no. Amén. No digas no lo voy a hacer. Di sí lo voy a hacer. Lo que Dios me pide lo voy a entregar. Y por cuanto no te rehusaste, entonces yo juro por mí mismo que te dije que te iba a bendecir y te voy a bendecir de verdad. Yo recibo esa palabra para mí, Padre. Hay alguien que la recibe en esta mañana y dice, yo la recibo. Las bendiciones que vienen para ti vienen de parte de Dios. ¿Tú quieres la bendición de Dios o quieres la bendición del hombre? ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Levanten la mano todos los que quieren la bendición de Dios. Hay algunos que no quieren la bendición de Dios, quieren la bendición del hombre. Bien. Y le dijo, y no solamente te voy a bendecir, sino que te voy a multiplicar también. Voy a multiplicar tu descendencia. Tu descendencia será multiplicada. Y te voy a dar un ejemplo. Como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. No solamente multiplicaré tu descendencia. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? No solamente vas a tener tu hijo, no solamente vas a ser Isaac, sino que te voy a dar una descendencia grande. ¿Cómo? Como la estrella que están en los cielos y como la arena del mar. Pero, o sea que después de Isaac, sí. Porque de Isaac va a salir, de Isaac va a salir, de Isaac va a salir tu generación. Y a su nombre. Y va a salir tu descendencia. ¿Están aquí? Ya Abraham se estaba preparando para el otro hijo, pero Dios le dijo, no. De Isaac va a salir tu descendencia. Y a su nombre. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Y será como la estrella y como la arena. Y también te digo, no solamente tu descendencia, sino que también te voy a decir algo, tu descendencia no va a tener oposición. Porque a tu descendencia voy a entregar a los enemigos en tus manos, en sus manos. O sea, mi generación, mi descendencia que viene atrás, no va a tener problema porque Dios va a entregar a todos sus enemigos en sus manos y a su nombre. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Y no solamente eso, sino que en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz y no te rehusaste a obedecer. ¿Están aquí, hermano mío? Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia. Haré que tu descendencia, hermano, los enemigos, las puertas de sus enemigos, aleluya, las voy a entregar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto no, aleluya, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay alguien aquí que dice amén a eso. Esas son las bendiciones que vienen cuando nosotros no nos rehusamos. Dios quiere bendecirte. Digo, Dios quiere bendecirte. Y Abraham se levantó.
y volvió con sus siervos. Sin que nadie se perdiera y sin que nadie saliera muerto y lastimado. Ponte de pie en esta mañana. Cuando estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Dios nos pida, Dios nos va a bendecir.